En lo particular, se ha preparado de manera colegiada un documento y en estos términos yo quisiera esbozar que este decálogo incorpora los siguientes elementos que queremos poner a su consideración. El primero de ellos tiene que ver con la necesidad de un blindaje económico para el tema del deporte y la cultura física a nivel municipal, estatal y federal. Sabemos que los recursos, no solo económicos, financieros, humanos y materiales, son indispensables para el deporte y la cultura física. Bajo esa tesitura, hoy por hoy, solo el 0.031% del presupuesto de egresos de la Federación se destina al deporte. Y nuestra propuesta concreta es elevar al 0.05% el recurso destinado, etiquetado para el tema del deporte y la cultura física vía la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Es decir, esto traducido en pesos sería tener como piso 5,000 millones de pesos a efecto de que se pudiera lograr con base a diversos programas y proyectos el poder atender una necesidad pandémica que ha dejado lo que hemos vivido en los últimos años. Hoy la afectación no solo de carácter física y emocional hacen que el deporte y la cultura física sean herramientas fundamentales para regresar a esta nueva realidad, no normalidad, a una nueva realidad que involucra una herramienta fundamental en el deporte y la cultura física para el regreso presencial a la escuela, por ejemplo, pero también para un desarrollo que pueda revertir el incremento per cápita promedio de 5 a 7 kilos que instancias nacionales o internacionales han determinado para la población mexicana. Es decir, las enfermedades no transmisibles se han disparado y un elemento fundamental es el deporte y la cultura física. Y es por ello que la inversión en este rubro, en esta materia, es indispensable. El segundo, tocante a que el deporte necesita certeza jurídica y necesitamos que exista un ombudsman o un ombudsperson del deporte y la cultura física. Necesitamos que se active la Comisión Electoral del Deporte. Desde el año 2013 está en la ley, pero es letra muerta. No existe esta comisión. Así que creo que hay una gran oportunidad. Necesitamos una certeza jurídica que permita el que haya una comisión electoral, que pudiera ser la misma comisión que vea esta Defensoría del Deporte y que sobre todo provea a las federaciones deportivas nacionales del acompañamiento y de la certeza jurídica al respecto. Una tercera propuesta va en el sentido de conformar un consejo consultivo del deporte y la cultura física con el sector público y privado. Es indispensable que, al igual que otras instancias y de otros países, tengamos diversas fuentes de financiamiento. En algunas latitudes semejantes a la nuestra, los pronósticos deportivos y la Lotería Nacional han sido parte del fuente de financiamiento. Y el desarrollo de su deporte y cultura física ha cambiado, porque este tipo de recursos son acompañados de programas y proyectos con eficacia y eficiencia y que sobre todo son vigilados por la propia sociedad y por los cuerpos legislativos. Es generar no solo el que exista la obligatoriedad de un marco curricular, para que la asignatura de educación física, cultura física o activación física se dé en la educación básica y media superior. Hoy por hoy no es una materia obligatoria, son opcionales solo en primer año de la educación media y creo que es importante retomar la necesidad de que los estudios nos enmarcan que los adolescentes son los menos activos físicamente. Y que la información del MOPRADEF, del INEGI, habla de que el 58% de la población de México no tiene ninguna activación física y las mujeres son las menos activas físicamente. Entonces, tenemos la evidencia técnica y científica como para proveer por parte del Poder Legislativo cambios estructurales en la Ley de Educación y sobre todo el que esta materia acompañe la formación integral de los educandos en la educación media superior. Nosotros, dentro de este contexto, creemos también necesario el que exista un plan nacional de cultura física y deporte.
un Plan Nacional de Activación Física que atienda no solo los requerimientos pandémicos, sino la actualidad de lo que significa el deporte y la cultura física en términos de paz. Un elemento también que creo que es fundamental es que en México no existe un censo de instalaciones deportivas. No sabemos cuántas instalaciones hay, dónde están, cuántas ligas deportivas, y esto no permite un ciclo administrativo lógico, que siempre conlleva un esquema de diagnóstico, de planeación, de ejecución y de evaluación. Por lo mismo, para nosotros es importante que desde la Cámara de Diputados y desde esta comisión se pudiera incidir en un punto de acuerdo en donde se promueva a través de la Ley General de Cultura Física y Deporte la obligatoriedad al Estado mexicano de tener un censo municipal, estatal y federal de todas las instalaciones deportivas. Tenemos, de acuerdo a algunos especialistas, más albercas y más pistas de tartán que muchos países que tienen mejores resultados que nosotros en el tema del deporte. Entonces, como consecuencia, también encontramos que se quieren seguir haciendo obras deportivas, siendo que las que existen están siendo subutilizadas y que las mismas no tienen una sustentabilidad en su mantenimiento, no tienen recursos humanos, materiales, para ponerse al servicio de la propia sociedad. Algo que nosotros hemos invocado es, por ejemplo, el que la mayor parte de las escuelas de educación básica, media básica y media superior tienen una instalación deportiva, por mínima que sea, las canchas de básquetbol o las canchas multiusos. Muchas de estas se debiesen de poner al servicio de la comunidad en horarios vespertinos. En aquellos horarios en donde no son utilizadas por el alumnado, debiesen de estar al servicio de la sociedad. Entonces creo que lo importante de un censo, de un catálogo de instalaciones, de un catálogo de todo lo que son los actores sociales del deporte, va a permitir mejores decisiones, va a permitir el darle sustentabilidad a este tipo de circunstancias. Hay dos preocupaciones como asociación de medallistas olímpicos. Una de ellos fue el que desde que Raúl González fue director de la CONADE en 1988, se creó, al igual que un número importante de países, en ese entonces 55 países, un estímulo a los medallistas olímpicos, mismo que se fue dando a través de esfuerzos presupuestales de la CONADE en su momento, pero que hasta el año 2004 se logró por parte de la Cámara de Diputados incorporarse a la Ley General de Cultura Física y Deporte y su reglamento. Entonces, se inició este estímulo para darle dignidad de vida a los medallistas olímpicos, paralímpicos y de exhibición, 5 salarios mínimos vigentes en México. Han pasado 18 años y no ha habido un solo incremento de este estímulo. La petición respetuosa en el marco de esta reflexión es que las señoras y señores diputados, y sobre todo la diputada presidenta, pudiera ubicar el método de gestión ante las instancias correspondientes y ante el reglamento y la propia Ley de Cultura Física y Deporte, para que este monto se indexara a los salarios mínimos vigentes. Es decir, no estamos buscando un privilegio adicional, simple y llanamente una actualización, porque hoy en día estos montos afortunadamente favorecen el desarrollo de las y los medallistas paralímpicos de exhibición, de quienes estamos total y absolutamente orgullosos, y todas las gestiones siempre son en el marco de ese concepto, de medallistas de exhibición y de los medallistas olímpicos, quienes hayan ganado una o más preseas. Hay casos como el de medallistas como Raúl, como algunos otros, como María del Rosario Espinosa, que han ganado 3 medallas. No se les da 3 por 3 medallas, solo se les da por una, de acuerdo al monto establecido, que hoy en día es de 13,000 pesos por una medalla de oro, 11,500 por una de plata y 10,000 pesos por una medalla de bronce. Entonces, esto es pertinente aclararlo porque a veces se pudiera pensar que es acumulativo. Hay medallistas paralímpicos que han ganado 17 medallas y solo se les da por una.
la de más alta denominación que hubieran ganado. Entonces, el espíritu es darle dignidad a la vida, a la existencia y al trabajo social que hacen las y los medallistas olímpicos y paralímpicos. Nosotros como asociación donamos un día al mes en trabajo comunitario, tenemos diversos programas sociales y deportivos, tenemos alianzas con instituciones públicas y privadas, es decir, como asociación conformamos una participación de la sociedad civil en torno a causas sociodeportivas. Y otro asunto que es para nosotros también importante es el tocante a que en el reglamento de la Ley de Cultura Física y Deporte se provee de seguro de gastos médicos a los medallistas, pero dice en activo, por lo que estamos descalificados los medallistas olímpicos. Entonces, pedirle a la comisión pudiera hacer una rectificación para acceder a este beneficio que se da a través de una gestión de la CONADE, ya que el impedimento legal es que dice activos. Entonces, cuando hablamos de Mario González, cuando hablamos de Maritere, de Agustín Zaragoza, de Juan Paredes, cuando hablamos de Raúl González, por supuesto, hablamos de Joel Sánchez, de Carlos Mercenario, de Tatiana, etcétera, no somos deportistas ya en activo. Pudiéramos ser activos porque promovemos el deporte, pero no somos competitivamente activos. Entonces, creo que ahí hubo un error de redacción que no se solventó en su momento y que pedimos respetuosamente que ustedes pudieran conformar. De tal suerte que dejo estas ideas de manera general, por supuesto agradeciendo el que se han incorporado diputadas y diputados a esta reunión, reiterando mi gratitud a los medios de comunicación y a quienes se han conectado por la vía virtual, y sobre todo, diputada María José Alcalá, agradecerle profundamente este encuentro que para nosotros es histórico y que habla de su sensibilidad, de su identificación con nosotros, pero sobre todo de su voluntad para seguir transformando el deporte y la cultura física a favor de México. Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo al doctor Daniel Aceves, que es un hombre que realmente conoce las necesidades, las carencias, las preocupaciones en el deporte en general